Well, hello and welcome. Welcome everyone. Esta es la sesión de que vamos a hablar en español para pacientes de cáncer. Mi nombre es Rafael Fonseca. Soy un médico hematólogo oncólogo de la Clínica Mayo y estamos aquí para platicar con ustedes tres de los médicos que participamos en el cuidado de pacientes con cáncer en la Clínica Mayo, y voy a empezar por dejarlos que se introduzcan, que hagan una presentación de quiénes son, dónde vienen, y concluyo yo después de que lo hagan ellos. Doctora Arana, ¿puede por favor decir algo de usted? Buenos días a todos. Soy Cecilia Arana G. Soy también médico hematóloga del Hospital Mayo Clinic. Con mucho gusto estoy a cargo del servicio de lo que es leucemias y les voy a tratar de contestar las preguntas lo mejor que puedo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arana. Doctor González. Buenos días, mi nombre es Miguel González Vélez, yo soy un médico colombiano y estoy acabando mi entrenamiento en oncología y hematología y soy un residente avanzado, fellow de oncología, acabando mi entrenamiento en la Clínica Mayo. Gracias, doctor González. Y yo repito, Rafael Fonseca, aquí encantado de estar con ustedes. Yo soy médico especialista en una enfermedad que es el mieloma múltiple, a la cual dedico todo mi tiempo y energía, tanto en la clínica como en la investigación. Así es que esta sesión es para ustedes, la sesión es para que puedan hacernos preguntas y, por ejemplo, traer a la conversación problemas que estén teniendo por el momento, y con gusto los podemos contestar. Para los que no estén familiarizados con la plataforma del Zoom, existe una cajita abajo a la derecha. Si bajan en su pantalla, ven que en el centro hay un botón de color verde que dice compartir pantalla o share screen. Si se van dos a la derecha, hay uno que dice una Q y una A de questions and answers, de preguntas y respuestas. Así es que si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en mandárnoslas directo ahí por esa pequeña pestaña. ¿Por qué no empezamos con quizás unos comentarios generales conforme la gente vaya poniendo preguntas? Pero doctora Arana, un poquito, ¿cuáles son los pasos que, por ejemplo, nosotros vemos cuando un paciente llega a la clínica y necesita cuidado para alguna enfermedad? En este caso, vamos a hacerlo en forma global, alguna enfermedad oncológica. ¿Qué son los pasos que los pacientes necesitan tomar y qué deben de esperar los pacientes conforme vengan a la Clínica Mayo? Muchas gracias por la pregunta, doctor Fonseca. Los pasos son bastante generales. Cuando un paciente siente que hay algún problema que es nuevo, que no es algo que había pasado antes, en general lo que sucede es que el paciente revisa estos síntomas con su médico primario. El médico primario en general es el que hace los screenings para determinados problemas médicos, y en muchos casos es el que empieza la referencia hacia el centro de cáncer o como la Clínica Mayo. Una vez que el paciente llega a la Clínica Mayo, el paciente es evaluado por los doctores de aquí y se les hace la evaluación de acuerdo al problema por el cual el paciente está viniendo. Si este es un problema, por ejemplo, en la sangre, digamos que en las cuentas de la sangre hay un problema de anemia, que es algo bastante común. El doctor que se encarga de ver al paciente les hace unos estudios en la sangre para evaluar el motivo por el cual el paciente tiene anemia. Y esto no necesariamente significa que tenga un problema de cáncer necesariamente, pero se hace una evaluación bastante completa para determinar que el problema por el que el paciente ha venido no es por un cáncer. Si desafortunadamente el problema sí está relacionado a un cáncer, lo que hacemos es generalmente unos estudios para confirmar el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de un problema de la sangre, se investiga la médula ósea, que es la fábrica de los elementos de la sangre.
y si se detecta esta condición, se hace un estudio más completo para poder determinar el diagnóstico. Lo mismo sucede si, por ejemplo, el paciente viene por un problema, digamos, una manchita en el pulmón o un problema de algún bultito en la glándula mamaria. Se trata de investigar el motivo por el cual el paciente desarrolló estas complicaciones para poder llegar al diagnóstico. Y una vez que se hace el diagnóstico, el doctor le explica al paciente cuál es el proceso a seguir, por ejemplo, confirmar el diagnóstico con una biopsia, determinar el pronóstico del paciente con unos estudios de imágenes en general y luego hacer una conversación mucho más amplia con respecto a los tratamientos que se tienen que seguir. Gracias, doctora. Doctor González, un poquito para los que no estén familiarizados, ¿cómo trabajamos nosotros en el centro de la Clínica Mayo con los médicos referentes en la comunidad? Algunos de los pacientes quizás, tienen preguntas de cómo va a poder seguir mi cuidado, qué pasa si regreso, por ejemplo, a la comunidad de Tucson o a Yuma. ¿Cómo funciona esto? En la Clínica Mayo estamos muy familiarizados con trabajar con diferentes médicos en la comunidad. En la clínica somos lo que se llama un centro de referencia y vemos vemos pacientes que vienen incluso de otros países o que vienen de otros estados o que vienen de los estados de alrededor de Utah, de Colorado, de California, de Nuevo México y también de otras ciudades como Tucson o el norte de Arizona. Entonces, en la clínica estamos muy familiarizados con trabajar con los médicos y los oncólogos, los médicos de cáncer de la comunidad. Y lo que se hace en general es obtenemos la información médica de los pacientes previo a examinar el paciente para ver cómo está la situación. Y dependiendo de las necesidades, damos lo que se llama una segunda opinión, que es lo que recomendamos, las recomendaciones clínicas generales que daríamos en la clínica. Y dependiendo de las necesidades, podemos hacer parte del tratamiento en la Clínica Mayo o se trabaja de la mano de los médicos locales, sea por correo o por llamadas telefónicas o con visitas cada cierto tiempo para ayudarles y guiarlos y dar un manejo conjunto con los médicos locales. Gracias, doctor González. Vamos a platicar un poquito ahora del cáncer, ¿no? Quizás empiezo yo y ahorita les pongo unas preguntas a ustedes también. ¿Qué es el cáncer y qué significa esto para un paciente, no? La palabra cáncer es realmente una palabra muy amplia y incluye a muchos diagnósticos que vemos en la clínica y que hay que recalcar que cáncer es una palabra muy general, muy descriptiva, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está lidiando con esto, no piense necesariamente que en consecuencia, porque alguien es diagnosticado de cáncer, va a tener el mismo tratamiento, las mismas expectativas de vida o las mismas toxicidades que alguien que conozcan que también tiene otro tipo de cáncer, porque cada uno de los diagnósticos es fundamentalmente distintos. Y más adelante ahorita voy a pedirle a mis colegas que hablemos un poco de los tratamientos, pero empecemos de qué es el cáncer y cuáles son sus orígenes, ¿no? Primero, para recalcar, el cáncer generalmente uno puede pensar como una proliferación o un crecimiento anormal y descontrolado de células del cuerpo humano. Y lo que pasa es que las células en nuestro cuerpo normalmente crecen, pero crecen pues lo suficiente para hacer sus funciones, ¿no? Lo suficiente para, por ejemplo, cubrir una herida que tenemos en la piel o lo suficiente para regenerar el recubrimiento de nuestro estómago. Pero hay ocasiones en que este crecimiento es descontrolado y es excesivo. Cuando es descontrolado, pero el descontrol no es tan grande y es algo localizado, eso es lo que se llama un proceso benigno, un tumor benigno. Y hay muchos ejemplos de esto, tumores de la piel, por ejemplo, como a veces tenemos verrugas o lunares, todo eso es benigno o pólipos en el colon, ¿no? Ahora, a veces ese crecimiento es más desordenado y es más agresivo y eso es lo que en forma generalizada llamamos el diagnóstico de cáncer. Pero como digo, cáncer es muy amplio y le tenemos que poner apellido y segundo apellido y todo el detalle para saber de qué estamos hablando, ¿no?
El cáncer generalmente se clasifica del órgano de donde sale, y esto es una consideración muy importante, porque a veces uno se confunde que de repente dicen es que ahora tiene cáncer en los huesos, pero quizás el cáncer empezó en alguna otra parte y ahora está presente en los huesos. Entonces, nosotros los médicos cuando hablamos de cáncer, generalmente hablamos del cáncer como de qué órgano empezó. Entonces nos oirán hablar que si es cáncer de estómago, que si es cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata. Ya si se va a otros lados, es como que su migración, pero sigue siendo el mismo proceso canceroso. No es que los otros órganos se vuelvan cancerosos, simplemente es que estas células, si salen del sitio original y llegan a implantarse en alguna otra zona, es lo que se llama la expansión del cáncer y el término que usamos nosotros es el de metástasis. Ahora hay muchísimos tipos de cáncer. Es imposible incluso cubrirlos en su totalidad en una sesión como estas, pero hay cánceres que son muy localizados y que generalmente son en alguna forma mejor si los detectamos temprano. Y hay cánceres que empiezan por todo el cuerpo desde un principio. Por ejemplo, los cánceres que la doctora Arana y yo vemos, el mieloma y las leucemias, pues son cánceres que están en todo el cuerpo desde el momento del diagnóstico. Entonces, cómo los abordamos y qué hacemos para su tratamiento es distinto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que causa cáncer? Hay varias causas, pero digamos, hay tres que son primordiales cuando uno piensa el cáncer, ¿no? El primero es cambios genéticos, y en su gran mayoría son cambios genéticos que nos pasan durante la vida, no cambios genéticos que tenemos al nacimiento o que heredamos de nuestros padres. Son simplemente pequeños cambios que ocurren en los genes de nuestro cuerpo, que son como errores tipográficos, como dicen en inglés los typos, ¿no? Y si uno de esos errores llega a cambiar la historia, eso es lo que llamamos un proceso de cáncer. Y esos cambios tipográficos, médicamente los llamamos mutaciones. Entonces, eso es el número uno, ¿no? Ahora, ¿por qué pasan las mutaciones? Hay muchas razones, a veces por cosas ambientales, a veces puede ser por un proceso de simplemente mala suerte, y que son los otros dos factores que nos llevan al cáncer. El primero, le dije, obviamente son las cosas genéticas. El segundo son factores ambientales. Por ejemplo, si una persona fuma, no hay duda que aumenta en forma muy importante el riesgo de contraer, por ejemplo, un cáncer como de pulmón. Otros más también, pero empecemos a decir del pulmón, ¿no? Y a veces el cáncer, pues pasa nada más porque simplemente pasa. El cuerpo humano es muy sofisticado, es muy elegante, es realmente una cosa impresionante cuando uno estudia en detalle la biología de las células y la naturaleza. Pero incluso dentro de esta elegancia, de vez en cuando, a veces simplemente pasan errores en forma aleatoria, en forma es decir, sin ninguna razón. Y eso pasa y a veces eso es parte de lo que da la consecuencia que uno sea diagnosticado con cáncer. Entonces, no siempre los médicos tenemos una explicación. A veces sí le podemos decir a la persona, mire, lo que más probable pasó fue esto. Por ejemplo, cáncer de cervicouterino. Sabemos que es en muy alta probabilidad relacionada a una infección con un virus, el virus del papiloma humano. Pero hay otros cánceres que no tenemos consecuencia. Entonces, para la primera pregunta, ¿cómo es que esto me pasa a mí? A veces tenemos un poco más de certeza y a veces no se sabe a ciencia cierta qué es lo que causa este cáncer, ¿no? Doctor González, usted recién todavía en el entrenamiento avanzado ahorita, ¿cómo tratamos los cánceres? ¿Cuáles son las diferencias de los distintos tratamientos que existen? Sí, como el doctor Fonseca estaba diciendo, es muy importante saber que el tratamiento de cáncer es muy diverso y muy diferente y no necesariamente con lo que trataron al familiar, a los padres o al vecino, es lo mismo que se les va a ofrecer. En general, actualmente hay más o menos 4 diferentes formas de tratar el cáncer. Las más conocidas son cuando el cáncer está localizado en una parte, hay cirugía. Por ejemplo, si está localizado en el seno o en la mama o en el pulmón y está en una parte que es posible hacer cirugía, se puede hacer lo que se llama una resección. Eso es una de las formas. La otra opción, que también en general es cuando está localizado, es lo que se llama radiación o radioterapia, que en esencia es una luz de alta intensidad que se dirige para destruir el cáncer. Estas dos formas son cuando el cáncer está un poco más localizado. Las otras dos formas son con medicamentos. Y hay una forma que es la tradicional que se ve en las películas y en los libros y en las series, que es la
quimioterapia, que son medicamentos que se dan en general por la vena, y puede ser por una vena en el brazo o por unos catéteres especiales que se ponen en el pecho o al lado del cuello para dar quimioterapia que va a todas partes del cuerpo, desde la cabeza a los pies. Y en los últimos años tenemos unas terapias más nuevas que también son intravenosas, dadas por la vena, que se llaman inmunoterapias, que técnicamente no destruyen el cáncer directamente, sino que activan el sistema de defensas, el sistema inmune, para luchar contra el cáncer. Esos son los 4 mecanismos básicos, y y en otros casos también se pueden usar medicamentos especiales que son lo que se llama terapias dirigidas, que en general bloquean proteínas y apagan proteínas o apagan genes que ayudan a inactivar el cáncer. Pero en general a esto se le llama, en la calle mucha gente se refiere con la palabra quimioterapia para todos estos diferentes tratamientos. Entonces es muy importante preguntarle a su médico exactamente qué tipo de tratamiento están recibiendo. Gracias, doctor González. Sí, digo, una de las cosas que yo creo que los pacientes siempre se preguntan, y le voy a preguntar a la doctora Arana que nos platique un poquito más, es primero, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué se puede hacer? ¿No? Entonces, lo que tengo es lo que comenté un poquito, lo que es el cáncer. ¿Qué se puede hacer? Es lo que nos dijo el doctor González. Y doctor Arana, ¿cómo hablamos del pronóstico? Vamos a hablar un poquito de cómo compartimos las cosas del pronóstico y cuáles son los pronósticos para alguien que tiene cáncer. Muchas gracias por la pregunta. La respuesta a esa pregunta es un poquito más compleja porque depende del tipo de cáncer, pero voy a hacer las cosas más sencillas. Cuando hay un tumor sólido, y cuando describo tumores sólidos me refiero a cánceres de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, tenemos lo que se llama estadios, y son lo que se llaman estadios clínicos, en el cual se puede describir un tumor muy pequeñito, muy localizado dentro del área donde está afectando ese tumor, y tumores que son metastásicos o que se han diseminado a otras partes del cuerpo. Ese es, como se dice, el otro extremo de la situación del cáncer. En tumores líquidos, por ejemplo, leucemias, los estadios no se pueden determinar por dónde el tumor está localizado. Si estamos hablando de leucemias en general, estamos asumiendo que el tumor es líquido, que el tumor está en la sangre. Entonces, de acuerdo a los estadios, en general podemos hablar de ciertos pronósticos. Ciertamente, los pronósticos son un poco más sombríos, poco más difíciles cuando el tumor ya se ha diseminado afuera del lugar de origen. Por ejemplo, si el tumor está en la próstata y este tumor se ha expandido hacia los huesos u otros órganos, otros sistemas, el pronóstico es diferente que si, por ejemplo, el tumor estuviera solamente localizado dentro de la próstata. De la misma manera, en la leucemia, la leucemia está, digamos, en toda la sangre, circulando en toda la sangre, pero a veces la leucemia va a otros órganos, a otros sistemas, por ejemplo, al cerebro, por ejemplo, al hígado, a los pulmones, diferentes partes del cuerpo, y obviamente el tratamiento es diferente. El pronóstico tiene mucho que ver con el estadio, como ya mencioné, y en cuanto a la leucemia como tal, hay ciertas características que nos permiten decidir si es que esta leucemia es una leucemia de alto riesgo o esta leucemia es una leucemia de bajo riesgo. Y tiene mucho que ver lo que el doctor Fonseca mencionó hace unos momentos atrás con respecto a los genes, los tipos de genes que están asociados con la leucemia, los cromosomas, que son parte del material genético de las células de la sangre, lo que nos dice el tipo de leucemia y sobre todo el pronóstico de la leucemia a largo plazo. Muchas gracias. ¿Por qué no vamos a hacer un cambio un poquito para ahondar en los tratamientos? Les voy a preguntar, voy a hablar por primera parte yo sobre los tratamientos moleculares que se están haciendo.
Le pido al doctor González que expanda un poquito sobre cómo funciona esto de las inmunoterapias y a la mejor doctora también después un poquito sobre los trasplantes, ¿no? Que son tres modalidades que tienen mucho interés en la gente. Primero, entonces yo hablo de los tratamientos, digamos, de tipo molecular o que usan las dianas genéticas. Ya mencionaba yo que existen cambios genéticos en las células que, como digo, son como errores tipográficos que casi siempre pues uno los nota y no llevan a nada, ¿no? Pero si a veces ponemos la coma en el lugar equivocado, el punto en el lugar equivocado, todo el significado de la historia cambia y eso es lo que pasa con estas mutaciones. Ahora, las mutaciones pueden ser de distintos tipos. Imagínese usted un texto, ¿no? Una mutación puede ser que falta una letra y entonces cambia la historia. Eso es lo que llamamos directamente una mutación. A veces es que como que se borra una oración completa y eso es lo que llamamos una deleción en genética en el cáncer. A veces pegamos un capítulo en donde no va el capítulo y, por ejemplo, ponemos el capítulo 7 antes del capítulo 3 y eso a veces en genética lo llamamos translocación. Y a veces ponemos un capítulo 2 y lo empezamos a repetir y ponemos como 7 veces el capítulo 2 y eso es lo que se llama una amplificación, ¿no? Entonces, como ven, todos son cambios del mismo tipo, son cambios al texto, cambios a la historia, pero hemos aprendido en los últimos 50 años que estos son cambios importantísimos, son cambios que llevan a ser la consecuencia directa del cáncer. Y entonces, en consecuencia, si esto es lo que lleva a que algo sea canceroso, podemos usar esa información para desarrollar tratamientos. Y la respuesta concreta y en corto es que sí se puede usar. Los resultados no siempre son perfectos o contundentes, pero a veces lo son. Por ejemplo, hay una leucemia que se llama la leucemia mielocítica crónica, que en los pacientes que vemos esto hay uno de estos procesos de que un capítulo se mete donde no debe de ir, ¿no? Lo que llamamos una translocación. Y por esa translocación se activa un gen que no debería estar activado. Y un grupo de investigadores decidieron qué pasa si le ponemos como una tapita a ese capítulo. Desarrollaron una molécula que bloquea el efecto de esa translocación. Ese medicamento se llama imatinib. El imatinib ya es usado por muchos años y es un medicamento súper exitoso para el tratamiento de este tipo de leucemia. Antiguamente los pacientes solo tenían opción de otros tipos de quimioterapia más antiguas o trasplantes que no necesariamente llevan a resultados muy buenos. Y el día de hoy estos pacientes muchas veces toman una pastilla al día y es como tomar una pastilla para la presión arterial y con eso están bajo control. Ahora ese fue el ejemplo más importante, el más clásico que mencionamos, pero a partir de ahí ha habido muchos otros tratamientos que se han ido desarrollando poco a poco, de los cuales a veces solo se abordan un pequeño porcentaje de pacientes de los distintos tumores, pero muchos de ellos ya están completamente integrados en la práctica clínica. Afortunadamente, la gran mayoría de estos tratamientos vienen en forma de pastillas, o sea, no se tienen que estar inyectando, son pastillas que la gente toma y en muchas ocasiones se combinan también con algunos de los otros tratamientos porque a veces para combatir y para derrotar al cáncer hay que hacerlo en equipo, se hace como una pandilla de todos los medicamentos activos que tenemos para tratar de abordar un cáncer. Muchos de estos fármacos son nuevos. Seguramente si usted tiene algo que sea compatible con uno de estos fármacos, el médico va a discutir con el paciente. Oiga, ¿por qué no consideramos esta opción? Y a veces eso requiere también que se hagan las pruebas genéticas porque solo funcionan si es que está la diana terapéutica, si está ahí el blanco, como decimos en México también, ¿no? Que está el blanco a cual tirarle, entonces se usan estos medicamentos. Pero cada vez más y más van a oír más de este tipo de medicamentos, que son una de las formas que tienen más, digamos, promesa de ayudar a las personas con cáncer. Entonces, bueno, ahí lo dejo en esto. Se lo voy a pasar al doctor González para que expanda un poquito en los tratamientos de inmunoterapia y luego a la doctora Arana para que nos hable de trasplante de las células CAR-T y todo eso que estamos oyendo por las noticias. Miguel. Bueno, la inmunoterapia, como les digo, es unos nuevos tratamientos que en verdad se han venido desarrollando a lo largo de los últimos años, pero se volvieron realmente populares en la última década, en los últimos 10 años. Y lo que hace la inmunoterapia es activar ciertas células del sistema de defensa, del sistema inmune, que es como decir la policía del cuerpo que revisa que no esté pasando nada malo. Y estas células son linfocitos, que son, como les digo, parte de lo que se llaman células blancas. Y es la policía del cuerpo que va
por todas partes en la sangre, de la cabeza a los pies, buscando que no haya células extrañas, células haciendo algo mal. Y se activan varias proteínas de estos linfocitos de la policía del cuerpo para que busquen células del cáncer. Y lo bueno de estas moléculas es que realmente han funcionado para diferentes tipos de cáncer. Los más comunes son pulmón, melanoma, pero ya están aprobados para muchísimas diferentes tipos de cáncer, linfomas, vejiga, piel, pulmón, tumores en el cerebro. Entonces es importante hablar con el médico para ver si la inmunoterapia es una opción. Otra ventaja de estas terapias es que no tiene los efectos adversos tradicionales de la quimioterapia, como la náusea, el vómito, la pérdida del cabello. También tienen efectos adversos y estos pueden ser importantes y pueden ser delicados, por lo cual hay que monitorizar y hablar con el médico, pero en general son muy bien tolerados comparado con algunas de las quimioterapias. Y lo otro es que en general sean cada 3, 4 o 6 semanas, lo que permite un poco más de flexibilidad en el tratamiento. Por último, el problema de estos medicamentos es que, como les digo, como activa el sistema de defensas, pueden generar inflamación en cualquier parte del cuerpo. Entonces, deben hablar con el médico para ver cuáles son los signos de inflamación y cuáles son los signos de alarma cuando se están usando estos inmunoterapias. Gracias, doctor González. Doctor Arana, nos habla un poquito del trasplante de las células CAR-T y todo eso. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hablar primero del trasplante de médula. Trasplante de médula ósea es afortunadamente una de las opciones curativas para muchas enfermedades en la sangre, por ejemplo, leucemias, linfomas y mielomas. Para esto tenemos que entender un principio fundamental acerca de las células madre. Las células madre son estas células que son, como se dice, los papás o las mamás de las células de la sangre y están localizadas en la médula ósea. Lo que hacemos cuando hacemos un trasplante es básicamente ese procedimiento en el cual infundimos en el paciente que está afectado por leucemia, mieloma o linfoma, una infusión de estas células madres sanas, que en muchos casos son a través de donantes. El donante puede ser el hermano o la hermana que es compatible con el paciente, que tiene el mismo tipo de sangre que el paciente y que se le prepara y se le selecciona un día, unos días, unas semanas, unos meses atrás, estas células de la sangre y se introducen en el paciente a través de un catéter o una línea central el día 0 del trasplante. La idea de hacer esta infusión es hacer que estas células madres se puedan reproducir y puedan normalizar la condición médica del paciente. Es decir, que si el paciente tiene una leucemia y le infundimos estas células madres al paciente, esas células madres se van a encargar de producir células sanas y como consecuencia el paciente va a estar curado de la enfermedad. Ese es el principio más básico de hacer un trasplante de médula ósea. Es el mismo principio que aplicamos para otras enfermedades hematológicas. Obviamente el paciente tiene que tener una preparación que involucra unas dosis de quimioterapia, unas dosis de radiación para que la médula ósea esté en la mejor condición para recibir a esas células madres. Es el mismo principio que podemos hacer, se utiliza en otros tratamientos similares. Hay un procedimiento que es un poco más reciente que está aprobado por la FDA para tratamientos de ciertos tipos de linfomas y ciertos tipos de leucemia que se llama CAR-T-cell o terapias CAR-T, que es básicamente estimular en las células del paciente que está enfermo
la producción de estas células inmunológicas para tratar de matar de alguna manera, de manera más efectiva, el linfoma o algún tipo de leucemia en el paciente. Se le prepara al paciente con una dosis de quimioterapia, estas células se extraen otra vez, se producen se separan en una bolsita y esta bolsita se manda a un laboratorio para tratar de estimular las células inmunes para, como se dice, preparar esas células para poder otra vez matar a estas células enemigas, que son las células de cáncer. El día que se le vuelve a infundir esta bolsita de células preparadas al paciente es el día donde se hace la infusión de las células de CAR-T. Y una vez que se infunden, lo que se espera es que estas células que están inmunológicamente preparadas para matar de manera más eficiente las células de cáncer, hacemos que el paciente de alguna manera mejore sus respuestas a los tratamientos a través de esta modalidad. Obviamente estos dos tipos de tratamiento, el trasplante de médula ósea y el CAR-T-cell, tienen diferentes efectos adversos, diferentes tipos de beneficios, y que si los pacientes tienen alguna pregunta con respecto a estas modalidades, con mucho gusto le puedo contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arana. Vamos a ver, déjame ver si hay alguna pregunta aquí de la audiencia. Todavía no veo ninguna pregunta en nuestra cajita. Los animo, si es un foro completamente seguro, si tienen alguna pregunta, por favor, aváncela y nosotros con gusto la contestamos aquí para lo que ustedes quieran, ¿no? Yo les platico un poco, les voy a platicar un poco mientras la gente piensa en las preguntas, algo de lo que estamos haciendo en mi enfermedad. Luego le pido a la doctora Arana que nos hable de las leucemias, sobre todo en los pacientes de edad avanzada que estamos viendo. Y Miguel, ¿por qué no hablamos de algunas de los cánceres gastrointestinales también después? Así es que déjenme hablar, vamos a empezar. Voy a hablar un poquito primero sobre el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una enfermedad que empieza en la médula ósea, que afecta a personas de edad avanzada y lo vemos generalmente en los que tienen 60, 70, 80 años de edad. Es una enfermedad de la sangre, es una neoplasia, como llamamos, hematológica, y son las células que normalmente producen los anticuerpos que nos protegen, que llevan a que uno desarrolle esto de mieloma múltiple cuando estas células se vuelven cancerosas. Los pacientes que tienen este diagnóstico generalmente se diagnostican porque presentan con algunos de los síntomas más característicos, por ejemplo, más cansancio o fatiga, porque la anemia es una de las complicaciones del mieloma múltiple. A veces algunos pacientes tienen daño en sus huesos, el hueso se vuelve un poco más débil. Estas células del mieloma funcionan como un poquito termitas contra el hueso y entonces causan puntos de debilidad y el paciente puede presentar con dolor y desafortunadamente a veces también con fracturas. A veces el paciente también presenta con problemas de que el riñón no funciona bien y es porque las proteínas del mieloma a veces como que tapan un poco lo que pasa en los riñones. Conforme estamos produciendo orina, las proteínas bajan en tanto nivel que lo tapan al riñón. Y bueno, hay otra serie de síntomas, pero estos son los principales. Como decía, yo es a lo que me dedico. Es una enfermedad que usa mucho los tratamientos que estamos mencionando previamente. Por ejemplo, al paciente a veces le damos tratamientos con estas pequeñas moléculas que funcionan muy bien. Los combinamos con inyecciones de tipo inmunoterapia, como decía el doctor González, también son anticuerpos que van y se pegan a las células del mieloma y las atacan en forma importante. Y en pacientes que son menores a los 75 años, en muchas veces lo que hacemos para ellos es les hacemos un trasplante de médula ósea propia, lo que llamamos autólogo, y esto va seguido de mantenimiento. La razón por la que traje el mieloma es como un ejemplo, porque no sé qué tan relevante sea para muchos de ustedes, pero es para usarlo como un ejemplo en el que traemos toda esta información que estamos sacando de la genética, de los tratamientos que han desarrollado, de la inmunología, al mismo equipo y a la misma estrategia para tratar este cáncer, ¿no? Y hemos aprendido mucho. Cuando yo empecé, cuando estaba en entrenamiento, yo me entrené en la Clínica Mayo en Minnesota, en Rochester. En aquel entonces, la sobrevida de los pacientes era aproximadamente de 2 años. Y hoy en día muchos pacientes viven más allá de 10 años con las combinaciones de estos mejores tratamientos, ¿no? Entonces, es importante, obviamente, que se haga todo un esquema, que a veces no solo es que haya un medicamento, que es como que la
la famosa, la bala de plata, como decimos en el inglés, ¿no? Que va a ser lo que va a encargarse de todo. Ojalá lo tengamos, pero muchas veces poner todas las piezas del rompecabezas junto para poder hacer mejor el tratamiento para el paciente. Doctora Arana, otro ejemplo a lo mejor pueden ser las leucemias también, ¿verdad? Ujú, así es, así es. Y em, es una situación que es bastante rara como tal, no es una de las cánceres más frecuentes en general, pero la manera de cómo identificamos si el paciente tiene leucemia o no es a través de una cuentas del hemograma, que es el estudio más básico de la sangre, primero para ver si las cuentas están normales o no, si la anemia está presente, si los glóbulos blancos, que es otro elemento de la sangre, está muy elevado o por lo contrario, muy bajo. Y también el tercer elemento de la sangre, que es las plaquetas. Las plaquetas pueden estar muy altas o las plaquetas pueden estar muy bajas. Obviamente, estos cambios producen diferentes síntomas en los pacientes. Si el paciente tiene anemia, en general, el familiar nota que el paciente está muy pálido, que está muy cansado, que no tiene la energía de antes. Si las plaquetas están muy bajas, el paciente va a tener, como se dice, estos moretones o estos chinchones, o de ahí va a estar sangrando un poquito cuando se suena la nariz o cuando se lava los dientes. Si las cuentas de sangre, digamos, las cuentas de glóbulos blancos están muy bajas, muchas veces lo que sucede es que vemos al paciente en el hospital sufriendo de una infección y luego los doctores en el hospital le toman los análisis y se ve, oh, las cuentas están muy bajas y está usted con una infección muy fuerte. De repente su infección es porque sus defensas están muy bajas. Entonces, identificamos problemas médicos de esa manera en muchos casos. Cuando se detecta en las cuentas de la sangre la presencia de unas células anormales que se llaman blastos, que son básicamente células inmaduras, células de leucemia, eh, generalmente eso nos obliga a hacer una investigación mucho más marcada de qué es lo que vamos a hacer y generalmente el estudio que se hace es una confirmación con una biopsia y la biopsia que hacemos es generalmente una biopsia de la médula ósea, que es básicamente un procedimiento estándar, un procedimiento de rutina para hacer la confirmación del diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado de leucemia, que es la presencia de células de cáncer en la sangre, generalmente le ponemos el nombre y le ponemos el apellido. Y el nombre es básicamente el diagnóstico, pero el apellido es, ok, tenemos una leucemia, pero cuál es el tipo de leucemia, cuál es el pronóstico de esta leucemia. Y como ya mencioné hace poco, hay leucemias que son de alto riesgo y leucemias que son de bajo riesgo. En las leucemias que son de alto riesgo y leucemias que son de riesgo intermedio, en general ofrecemos la opción de trasplante apenas el paciente comience a responder a la quimioterapia. En las leucemias de bajo riesgo, en general, lo que hacemos es ofrecer ciertos cursos de quimioterapia y generalmente después de que ellos han recibido el tratamiento, el paciente está en lo que se llama un tratamiento de observación, en el que no necesariamente ofrecemos ningún tratamiento, pero tratamos de evitar que la leucemia no regrese. Y para esto el paciente tiene que venir a sus controles regulares, hacer que el proceso como tal sea el más fácil posible para todos y sobre todo encontrar la cura para la enfermedad, encontrar la cura para la leucemia. Este proceso no es un proceso aislado, no es un proceso que el paciente lo va a pasar de manera solitaria, como muchos pacientes están como asustados, ¿qué es lo que me va a pasar? Es un proceso en el que no solamente está involucrado el médico, sino todo el equipo de la Clínica Mayo. Enfermeras, tenemos trabajadoras sociales, porque a veces, y esto es algo muy importante, ¿no? Cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer, no solamente es el saber el diagnóstico, sino esta incertidumbre de no saber qué es lo que me va a pasar. Muchos pacientes trabajan en el momento que se les hace el diagnóstico de cáncer, entonces el hospital les ayuda desde el punto de vista no solamente médico, sino también desde el punto de vista emocional
tratando de ayudar al paciente desde el punto de vista del seguro de salud para que no tengan que tener muchas complicaciones desde el punto de vista financiero. Y también el soporte emocional a través de los consejeros, de los trabajadores sociales que los pacientes y las familias necesitan para poder pasar por esta situación tan difícil. Pero la idea de todos nosotros es curar el cáncer, curar las leucemias y que los pacientes tengan la mejor calidad de vida durante el proceso de tratamiento, durante el proceso de observación, una vez que ya el paciente ha superado el proceso del cáncer. Muchas gracias, doctora Arana. Doctor González, otra historia de estas de integración de todo lo que tenemos. Sí, claro. Les voy a hablar un poco de los cánceres gastrointestinales, que en general son un grupo de diferentes procesos que pueden ir desde empezando en la boca, pasando por el esófago, que es la parte del cuerpo por donde se mastica y se come, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y también se incluye un poco la vesícula biliar, el hígado y el páncreas. Estos son diferentes procesos que en general se diagnostican con una endoscopía, que es una cámara a través de la boca para ver cómo está todo en el estómago, o una colonoscopia que también ayuda a ver cómo están las cosas en el colon. Con estas dos imágenes y con estas dos ayudas, y también con en general tomografías o escanografías del abdomen, que son fotos a blanco y negro del abdomen, podemos diagnosticar muchos de estos procesos. Los tratamientos, como mencionamos previamente, son diferentes según la localización específica, y pueden incluir una diferencia de cirugía, radiación, quimioterapia o una combinación de todas estas en diferentes momentos. Como estos procesos afectan tanto en general comer y pueden generar tanto náusea y vómito, también trabajamos muy de la mano con los nutricionistas, con las personas que nos ayudan con nutrición, y con los gastroenterólogos, los médicos que trabajan con toda la parte del estómago y el intestino, para que nos ayuden cómo poder mantener cierto grado de alimentación mientras se hace todo el manejo. Entonces, como les hemos mencionado antes, muchos de nuestros tratamientos son lo que se llaman multidisciplinarios, y es un poco demandante, y nosotros entendemos eso para los pacientes y las familias, pero a veces se necesitan varias piezas, y es como un equipo de fútbol o un equipo de soccer en los que hay diferentes posiciones. Se necesitan un arquero, se necesitan los delanteros, o se necesita el quarterback, que es el que pasa el balón, y se necesita el corredor, que es el que anota el touchdown. Y en el manejo del cáncer se necesitan varios jugadores que cada uno presenta una pieza fundamental para poder ayudarles en diferentes momentos. Perfecto, muchas gracias. Pues les agradezco a los dos, obviamente, sus comentarios y, digamos, ejemplos de cómo estamos tratando de atender esto del cáncer, ¿no? Voy a ver aquí, todavía no tenemos ninguna pregunta. ¿Alguno de los asistentes que quiera hacer alguna pregunta para los panelistas? Si no, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué no hacemos una serie de comentarios extras y damos unas indicaciones de qué es lo que los pacientes pueden hacer para obtener más información acerca de los cánceres que tengan, ¿no? ¿Por qué no hablamos cada uno de algunos de los recursos que tienen ustedes o les recomiendan a los pacientes para ir a obtener más información? Doctor Arana, hay obviamente puntos de referencia globales, pero también hay algunos que existen en el castellano, ¿no? En el español también.
¿Cómo es que usted ayuda a orientar a los pacientes cuando están viendo algo de diagnóstico nuevo, por ejemplo? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bien interesante. La gran facilidad que tenemos acá en la Clínica Mayo es que damos la información en el idioma que tiene el paciente. Tenemos una gran población de habla hispana aquí y como ustedes pueden apreciar, muchos de nosotros somos hispanohablantes. Entonces, en ese aspecto, pues las cosas se facilitan mucho más. Segundo, que la información que las pacientes pueden buscar online a través de la Clínica Mayo, de la página web de la Clínica Mayo, también está disponible en español. Entonces, muchas de las condiciones médicas que yo veo de manera común no son fáciles de encontrar cuando uno busca en el Google, en estos buscadores normales en el website. A veces estas condiciones médicas tampoco las podemos identificar a través de familiares que sufren de estas condiciones porque leucemias en general son condiciones raras. Para condiciones que son más comunes, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, muchos de nosotros, lamentablemente, pues tenemos familiares, conocidos, personas que queremos mucho que sufren de estas condiciones. Entonces, a veces uno sabe acerca de estas condiciones porque es lo que le cuenta el vecino o el mismo familiar que está sufriendo de lo mismo. Pero para condiciones que son menos frecuentes, la página web de la Clínica Mayo. Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es escribir en la computadora, quiero información acerca de anemias, quiero información acerca de lo que es leucemias o trasplante de médula ósea. Entonces, ese es uno de los recursos mucho más sencillos para poder encontrar información. La segunda es a través de organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, yo trabajo mucho con esta organización no gubernamental que se llama Leucemia y Linfoma Society o la Sociedad de Linfomas y Leucemias, que nos ayuda a brindar información bastante general, bastante adecuada para pacientes y las personas que cuidan a los pacientes con respecto a leucemias, mielomas y linfomas en general. Esta sociedad no solamente ayuda a dar información, pero también en muchos casos facilita la conexión entre un paciente y otro que pueda sufrir de la misma enfermedad y finalmente ayuda financiera para ciertos casos en los que hay necesidad de ayuda en transporte, ayuda en ciertos medicamentos que de manera normal a través de un seguro convencional no se podría ayudar. La otra son digamos, programas educacionales como por ejemplo, que la Clínica Mayo se preocupa mucho en dar información en general a los pacientes y finalmente conversando con su médico acerca de estas enfermedades en general. Esas son básicamente las mejores maneras de tener acceso a información acerca del cáncer en general. Ok. Doctor González, en la misma línea de pensamiento, ¿cómo aborda usted vamos a hablar específicamente de un paciente que tiene, por ejemplo, limitaciones en el inglés? ¿Cómo ayudamos a los pacientes cuando están en la clínica? Sí, afortunadamente hay varias formas de ayudar. En adición a lo que la doctora Arana allí ya mencionó, la Sociedad Americana de Cáncer tiene una sección que es en español y tienen varias fuentes de educación. A su vez, están otras opciones que dependen un poco del tipo de cáncer, pero en general hay muchas fundaciones que apoyan en general cada tipo de cáncer, la Fundación contra el Cáncer de Mama, la Fundación Internacional del Mieloma. En general, dependiendo de esto, muchas de las secciones
de cada tipo de cáncer tienen recursos en español. Otra forma en las que podemos ayudar es en la clínica tenemos trabajadores sociales y también tenemos lo que se llama navegadores de pacientes o patient navigators en inglés. Y estas personas conocen recursos en las diferentes fundaciones y sociedades que tienen recursos para educar y para guiar y para proveer ayuda. Por último, dependiendo de las habilidades de cada persona o incluso familiares, en redes sociales, especialmente en Twitter y en Facebook, hay bastantes fundaciones creadas y lideradas por pacientes para educar y ayudar y ayudan con diferentes tipos de recursos. Entonces, Instagram, Facebook y Twitter pueden ser unas buenas fuentes. Hay que ser cuidadoso con qué se encuentra, pero también puede ayudar a buscar recursos para pacientes que también se deben comentar con el médico para ver que la información obtenida sea útil y no sea confusa. Okay, muchas gracias. Stacy, I'm going to make some final comments and then we'll just go ahead and close the session. But les agradezco a todos su atención, su interés en participar en estas sesiones. En el lado derecho, en donde está lo que es el chat, hay un link con el que pueden ir a hacer unas respuestas de acuerdo a cómo percibieron que esta sesión fue de utilidad o no. Como mis colegas dijeron, nosotros les ofrecemos participar con ustedes. Sabemos que hay aspectos distintos a veces de cómo es más fácil también si uno puede de repente hablar del diagnóstico, del tratamiento en su mismo idioma. Así es que hacemos lo posible por hacer esos acoplajes si se puede. Si no tenemos los sistemas, a veces con esto de la telemedicina también invitamos a familias que nos ayuden a veces con el Zoom o con el teléfono. Pero la idea es obviamente siempre tratar de dar el mejor servicio para que la persona entienda lo que está pasando y podamos tener esta plataforma mutua para decidir cuál es el mejor camino para usted en el diagnóstico. Y como les digo una vez más, les agradecemos su atención. Ha sido un gusto estar con ustedes. Los invito, en el lado derecho están el survey con el cuestionario para que lo contesten. Son 5 preguntas rápidas. Y con eso terminamos y agradecemos su atención. Muchas gracias. Stacy, back to you. Thank you, Dr. Fonseca. Jerry, I think we're ready.